Muy buenas tardes, tutor y compañeros del curso de base de datos básico. En la primera actividad, reconocimiento inicial. Primero que todo, me voy a presentar. Mi nombre es María Parra Díaz, tengo 17 años. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología y Ingeniería de la UNAD. Pertenezco al UDR Valle del Guamués. Vivo en la vereda del Topacio, departamento del Putumayo, municipio de Orito, con mi padre Germán Parra Melendres, mi madre Yolanda Díaz Quintero y mi hermano Kevin Duván Parra Díaz. En mi tiempo libre me encanta escuchar música. Los deportes que me gustan son patinaje, jugar micro, la natación y el básquet. Aquí podemos ver algunas imágenes del estadero Naranjito en Orito, Putumayo. También está mi casa y yo, una foto. También vemos la cascada de Silvania, que está en Orito Putumayo. Bueno, aquí vamos a explicar la evolución histórica de la base de datos. Tenemos que en 1960 se dio inicio a las primeras generaciones de base de datos, que son la base de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. En 1970 tenemos que el señor Edgar Codd definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales y a través de su artículo un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. En 1980 tenemos que se creó las SQL, que comenzaron a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas compuesta por filas y columnas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red mencionadas anteriormente. En 1990 tenemos que se crearon los paquetes de Office, entre ellos están Excel y Access, que corresponden al paquete de Microsoft Office, y estas marcaron un inicio de las bases de datos orientadas a objetos. En el siglo XXI tenemos las más modernas y algunas de estas son IBM, Microsoft y Oracle, que por su parte en el campo de Internet la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Tenemos que la más avanzada es Google, que nos sirve para investigar muchas cosas. En esta parte tenemos algunos conceptos seleccionados y vamos a explicarlos. Las bases de datos jerárquicas son un tipo de sistema de gestión de base de datos que, como su nombre lo indica, son las que almacenan la información en su estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de árbol, en donde un nodo padre de información puede tener varios nodos hijos y así sucesivamente. Tenemos el modelo relacional, que es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Tenemos la definición de la base de datos SQL, que es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación. Y este fue diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Tenemos el paquete Microsoft Office, que es un paquete de programas informáticos para oficina, desarrollado por Microsoft Corp, que es una empresa estadounidense fundada en 1975. Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las actividades habituales en una oficina. Tenemos la definición de Oracle. Oracle Database es un sistema de gestión de bases de datos de tipo objeto y relacional, desarrollado por Oracle Corporation. Tenemos algunas tendencias que son unas bases de datos centralizadas que han mejorado notablemente, permitiéndonos
transferencias de subida y bajada, lo cual nos permite que la implementación de una base de datos remota, unificando así la información a través de la tecnología ASP. Tenemos también el sistema distributivo, que se define como una colección de computadoras separadas físicamente y conectadas entre sí por una red de comunicaciones distribuida. Cada máquina de estas posee componentes de hardware y software que el usuario percibe como un solo sistema. Arquitectura cliente-servidor. Esta nos permite descentralizar el procesamiento y recursos de cada uno de los servicios y de la visualización de la interfaz gráfica de usuario. Tenemos a CASE, que significa Computer Aided Software Energy, ingeniería de software asistida por ordenador, que son varias aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de software, reduciendo el coste de las mismas en términos de tiempo y de dinero. Tenemos un ejemplo de utilización de base de datos. Las bases de datos contienen información confidencial de la empresa, ya que esas son las que guardan la información, las que recopilan la información en un tiempo real sobre el comportamiento de los clientes y el mercado. También nos facilitan el uso de la información con fines operativos y transaccionales, así como para el análisis y la gestión de la empresa. Conclusiones. En este trabajo aprendimos sobre la historia y la evolución de la base de datos básicos. También profundizamos en él algunos conceptos un poco desconocidos para dar más profundidad del tema y entender sobre todo lo que abarca la historia. Con esta investigación damos a conocer algunas tendencias y ejemplos de utilización y organización de las bases de datos. Aquí tenemos una imagen de base de datos en Excel que contiene diagramas y recopilación de información. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.